Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga grandemente. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de esta tarde y vamos a leer la palabra en el libro de Jueces, capítulo 19. Voy a leerles 2 versículos y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá, y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Otras versiones dicen de que la concubina se prostituyó. Pero vamos a entrar al relato de la exposición de la palabra y vamos a orar. Amado Dios, tu palabra ha sido leída. Te ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que a través del mensaje de esta tarde tú escudriñes nuestro corazón, nuestros pensamientos, y que, oh Dios, nos ayudes para que por medio del consejo aprendamos, mi Dios, en cuanto a la fidelidad que debemos tener para contigo. Padre, tu palabra nos habla en todo tiempo. Yo te doy gracias, Señor, porque siempre hay una palabra que tu Espíritu trae a mi mente, para que la recuerde, para que la ponga en práctica. Gracias, mi Dios, por el cuidado que tienes. Pero en esta tarde, oh Dios, yo te invoco tu presencia y te pido, mi Señor, de que tu Espíritu Santo administre el mensaje en cada uno de los que tú elegiste para que lo escuchen. Sean 2, sean 3. Lo que importa es de que alguien va a remontarse con esta palabra y se la va a transmitir a alguien más. Eso es lo que tú quieres y deseas de nosotros. Bendice grandemente a cada uno de los que se van a contactar, a los que se van a dedicar este tiempo, mi Dios, para escuchar tu palabra. Bendícenos, para que cada uno de nosotros aprendamos de que este tiempo no es pérdida, esta es ganancia para nuestra vida. Por eso te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ponga quietud, ponga paz, ponga un corazón y una mente receptora para que tu palabra, oh Dios, llegue y sea sembrada en buena tierra. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, ¿sabe que dice el versículo 1? En aquellos días, si usted lee o ha leído el libro de Jueces, encontrará esta palabra, esta expresión, en aquellos días. Esta es una repetición. Y yo me recuerdo cuando iba a la iglesia católica, cuando decía el sacristán, en aquellos días, en aquel tiempo. ¿Y saben cómo se llama a esa repetitiva? Se le llama estribillo. Y en el libro de Jueces la encontramos varias veces. En aquellos días. Esta tarde voy a hablar acerca de un tema de el pecado trae consecuencias. Estamos hablando, de acuerdo a la narración, que posteriormente se las voy a dar, porque este mensaje es un mensaje narrativo. La exposición de la palabra de hoy es narrativa. Les he enseñado que, por ejemplo, haciendo mención de algunos, hay mensajes textuales, hay mensajes expositivos.
Hoy vamos a hablar de un mensaje narrativo. ¿Por qué? Porque vamos a narrar los sucesos de esta historia. Y podrá decir usted, bueno, entonces me cambio de canal y me voy. Algo Dios tiene preparado para ustedes esta tarde, porque lo tuvo conmigo. Dios me preparó algo. El rema que el Espíritu Santo trajo a mi mente cada vez que yo estaba plasmando el mensaje era para eso, para instruirme en justicia, para que pusiera por obra el mensaje de esta tarde. Lo voy a hacer con dos propósitos. El primer propósito, que si alguien está maquinando pecar o entrar en ese camino que aparentemente es dulzura, es fácil, es atractivo, que el mensaje de la palabra de esta tarde lo haga pensar y desista de ese pensamiento. El segundo propósito es, y lo vamos a ver al final, de la renovación, de la transformación que la misericordia de Dios hace en cada uno de nosotros. Por ejemplo, si alguien estuviese meditando en llevar a cabo un pecado, pero que el mensaje le va a carcomer, el motivo de esta palabra es para que nos detengamos, para que reflexionemos, para que pensemos y meditemos en lo que estamos tratando de hacer. Ahora, ya con esto en mente, vamos a hablar del tema. Y para esto me gustaría leerles el Proverbio, capítulo 6, versículo 27. Dice así, Proverbio 26, 27. Esta es una pregunta retórica que usted, como yo, la podemos responder al instante. No tenemos que pensar, no tenemos que decir, vuelvo mañana con la respuesta. No, es una retórica que en el momento que usted la escuche, usted va a reflexionar y va a responder. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, ¿podrá tomar fuego una persona y dejársela caer sobre su pecho sin que sus vestidos se quemen? No. Obvio. 28. ¿Andará el hombre, caminará el hombre sobre fuego sin que sus pies se quemen? No. Porque todo eso trae consecuencias. Ahora el versículo 29 nos manda a la concubina. Así es, el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará impune ninguno que le tocare. Y usted dirá, pastor, ¿y por qué está hablando de eso? ¿Por qué está hablando de infidelidad? Estamos hablando de que el pecado trae consecuencias. Vamos a hablar de una faceta que, si bien es cierto, no lo estamos haciendo físicamente o corporalmente, pero hay una faceta espiritual en la que muchos de nosotros hemos sucumbido y estamos ya, algunos, maquinando el pecado, otros que ya lo llevaron a cabo. Porque el pecado trae consecuencias. Los 3 versículos que leímos nos muestran claramente de que el pecado trae consecuencias a nuestra vida. Y Santiago lo confirma, capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino, versículo 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, su propia naturaleza humana, es atraído.
es atraído. ¿Se acuerdan de Eva? Cuando vio el fruto maduro y fue atraída a ese fruto. Y así Santiago nos verifica que es por nuestra propia concupiscencia, nuestra propia naturaleza humana, somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia, el pecado que está en nosotros, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, o sea, habiendo ya parido el pecado, viene la muerte. Es atraído y seducido. Y eso no es del diablo. Somos seducidos a pecar por nuestra concupiscencia, por nuestra carnalidad. Entonces el pecado se nos muestra como algo sutil, algo hermoso, algo bonito, algo atrayente, y somos seducidos y caminamos y maquinamos de la manera en que lo vamos a hacer. Yo siempre les he dicho, yo no estoy aquí para aparentar, y probablemente no debería de serlo en algunos casos, porque hay gente inmadura que puede transversarse, pero se los dejo como un testimonio de que antes de darle de comer a usted, yo tengo que probar y saborear a qué me sabe la palabra. Hace muchos años, conocí una persona y yo maquinaba, en mi mente maquinaba la manera en cómo la iba a seducir. Estoy hablando de muchos años. Algunos dicen que habían nacido. Preparaba todo. Y la persona decía sí. En esos momentos, muchos de nosotros quisiéramos no ser cristianos, porque el Espíritu, en su misericordia, nos transversa los planes que nosotros formamos. La muchacha decía sí, pero llegado el momento, decía no. Las cosas se hacen en orden. Usted puede imaginar lo que usted quiera imaginar. Pero no estoy para presumirle, porque yo también fui seducido. Y la misericordia de Dios me ha sostenido. Ahora, amados hermanos, sabemos de que todo trae consecuencias. Y que el caer en la tentación no es pecado. Pecado es ceder. O sea, no es que nosotros estemos pecando porque fuimos tentados. No es el pecado. Pecado es caer en la tentación. Porque Jesús nos muestra, Él fue tentado en todo, pero sin pecar. Y Romanos nos dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, habiéndole ya dejado el punto de que el pecado trae consecuencias, vamos a la médula espinal del mensaje. Y vamos a hablar de algo muy importante, porque nadie puede jugar o papalotear, como decimos, con el pecado sin que traiga consecuencias o que pague vamos a decir así, el fruto de su maldad. Nadie puede salirse con la suya. Y esta es la columna vertebral del mensaje, en que usted y yo podemos decidir. Usted, así como usted es, usted puede decidir qué clase de pecado llevar a cabo.
Porque usted y yo tenemos un libre albedrío. Dios nos dio la facultad, Dios nos dio el derecho, Dios nos dio la oportunidad para que usted y yo elijamos pecar o no pecar. Somos nosotros los que elegimos qué pecado llevar a cabo. Porque Dios dijo: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige tú cuál vas a querer. He puesto delante de ti dos caminos. Elige tú por cuál camino quieres trascender. He puesto delante de ti dos fundamentos. Elige tú en cuál quieres cementar. Porque nosotros no somos robots. Nosotros no tenemos un chip y que estemos programados para hacer determinadas cosas y determinadas cosas no. No, nosotros tenemos el libre albedrío, el raciocinio que Dios nos dio, la libertad que Dios ha puesto a través de Jesucristo para que nosotros decidamos qué hacer y qué no hacer. Pero sí de una cosa debemos de estar seguros, que podemos tomar control del pecado que queremos llevar a cabo, pero no tenemos control de las consecuencias. No tenemos control de eso. Ese es el mensaje de hoy. Podemos tomar control del pecado que vamos a ejecutar, pero no tenemos el control de las consecuencias. Dios los bendiga. Ahora bien, tenemos la capacidad de poder elegir. Y por eso la historia de esta tarde de la concubina y el levita nos va a dejar bien claro los dos puntos por los cuales, los dos propósitos por los cuales la palabra del Señor en esta tarde va a hablar a nuestra vida, de una manera o de otra. Yo le aseguro de que de una forma o de otra el Espíritu Santo va a aplicar a su corazón la palabra que está siendo enviada. Esta mujer dice de que el levita vivía allá en las suburbios, lejos. Eligió una mujer, pero la mujer le fue infiel. Entonces la mujer se fue. Déjenme decirles, el libro de los Jueces termina con estos 3 capítulos. Este es el final del libro de los Jueces, los últimos 3 capítulos. Y esto narra la historia de este hombre. Este hombre, cuando pasan los 4 meses, porque la mujer se le fue y se fue con su papá de regreso. Claro, el papá estaba contentísimo al ver de que su hija llegaba, pero cuestionándose, ¿qué pasó? ¿Por dónde le entra el agua al coco? ¿Qué es lo que sucedió? Pasados los 4 meses, el levita se levanta, agarra a su criado y 2 asnos y se va a buscarla con la intención de endulzarle el oído para que regresara a su lecho. Claro, el suegro al verlo se contentó porque dijo, va a haber reconciliación. Pasó el primer día, pasó el segundo día y el levita ya quería irse de regreso, mas sin embargo no, el suegro le decía, alegra tu corazón, come con nosotros, mañana te vas. Y así lo llevaba, pero al 5.º día el levita agarró camino y se fue con su mujer. ¿Y qué pasó? Estoy en el versículo 19. Que el criado le dice, amo, detengámonos en las ciudades de los jebusitas. Detengámonos ahí para pasar la noche. Y el hombre le dice, no, yo no voy a ir a ninguna ciudad de gente inconversa. Yo voy a buscar a mis hermanos, al pueblo de Israel.
porque ellos me van a dar posada para esta noche. Pasaba la gente y nadie le tendió la mano. Hasta que ya al atardecer baja un señor de la montaña y le pregunta para dónde van y dónde vienen. Entonces le dice: no te preocupes, que tu necesidad será puesta en mí. Yo te voy a dar donde descansar en esta noche. El problema fue, amados, de que cuando estaban comiendo, gozando, de que estaban bajo techo, tenían comida, estaban tranquilos, llegaron a tocarle la puerta. Y empiezan los hombres, aquellos hombres malvados, a tocar la puerta. Ábrenos y entréganos al hombre que está contigo. Y el Señor sale y les dice: hermanos, no hagan tal maldad. Él viene de visita a mi casa. Aquí está mi hija, que es virgen, que es una doncella. Tómenla y hagan con ella lo que quieran. Y sacó a la hija y sacó a la concubina. Y sucedió lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Cuando Lot, ¿se acuerda? Que querían usar a los hombres. Querían tener relaciones sexuales con el hombre que había llegado a la casa de este señor. ¿Qué pasó? Toda la noche, la Biblia describe de que toda la noche, uno tras otro, usaron y maltrataron a la concubina. Si la concubina hubiese reflexionado y pensado en las consecuencias que su pecado le iba a traer, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho, no hubiera cometido adulterio. ¿Qué pasó? Que ya en la madrugada fue a la casa y quedó tendida, muerta. Cuando el levita la recoge y le dice: levántate, vámonos ya, ella no respondía, porque estaba muerta. ¿Qué hizo el levita? La tomó en sus brazos, la puso en el asno, se la llevó a su casa y allá agarró un cuchillo y la partió, la picó en 12 partes, juntamente con los huesos. Mandó cada pieza del cuerpo de su concubina con una nota a cada tribu de Israel y les dijo: esto fue lo que hicieron los de Benjamín a mi concubina. Y eso no es todo. Cuando las 11 tribus se rasgaban las ropas, tristes, adoloridos, ¿cómo era posible que sus mismos hermanos le hubieran hecho a su propio hermano de tribu lo que le hicieron? Pero repito, si la concubina hubiera analizado las consecuencias, no hubiera cometido tal falta. Porque muchas veces, amados hermanos, nosotros no medimos las consecuencias de nuestros errores y creemos de que nuestros pecados van a ser impunes. No, nunca van a ser impunes. Los únicos que aparentemente quedan impunes son los hijos de Satanás. Son aquellos que Satanás les provee todo lo que quieren porque les está arreglando el camino para el infierno. Pero usted, como creyente, nunca vamos a quedar impunes después de nuestro pecado. ¿Sabe por qué? Porque usted, dice el libro de los Hechos, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces nunca va a quedar impune nuestra falta. Y si leemos el capítulo 20, la controversia que hubo, que se fueron las 11 tribus del pueblo de Israel contra Benjamín. 400,000 soldados de espada contra Benjamín. Quemaron la ciudad, destruyeron todo. Solo se libraron 600 que se fueron a vivir a las remotas montañas. Pero ellos juraron ante Dios que no iban a darle mujer a ninguno de los 600 de Benjamín para que tuvieran familia, descendencia, y
levantaran la ciudad. Les dolió, pero ellos antes de actuar fueron a Dios y le preguntaron: Señor, ¿qué tribu va a ir al frente contra Benjamín? Y Dios dijo: la tribu de Judá. Porque no estaban haciendo eso por sentimentalismo o por el honor de ellos. No, estaban haciéndolo porque Dios ordenó que de esa manera tenía Benjamín que pagar por su pecado también. Le repito, es un mensaje narrativo. No se me duerma, porque el meollo del mensaje está en que usted y yo no podemos pensar de que vamos a pecar y vamos a hacer las cosas que queremos sin salir quemados. No. Tenemos control del pecado, pero no de las consecuencias por pecar. Los israelitas se entristecieron, destruyeron la ciudad, pero luego les buscaron a los 600 hombres, mujeres, para cada uno, para que hubiese descendencia y que paso a paso reconstruyeran la ciudad. Les dolió. Y muchas veces, amado hermano, nosotros somos buenos para quemar. Por eso Santiago dice: cuán grande fuego, refiriéndose a la lengua. Somos buenos para incendiar una ciudad. Somos buenos para mandar al infierno al inconverso. Somos buenos para juzgar. Somos buenos para condenar. Somos buenos para criticar. Somos buenos para escarnecer sin ningún remordimiento. Por eso la Biblia nos enseña que primero somos seducidos, luego somos atraídos y después que se embaraza del pecado, da a luz para el pecado, porque concibe lo que usted quería hacer. Le digo, a mí Dios se me puso 3 veces que me bloqueó mis cochinos planes que yo tenía. Y el Espíritu me decía: vas a deshonrar a esta persona que no tiene culpa. Estás haciendo mal. Y yo en momentitos decía: ay, siquiera yo no fuera cristiano, o siquiera Dios volteara a ver a otro lado. Porque yo quería, ya estaba embarazado, ya había sido seducido, estaba embarazado por la intención del pecado y quería llevarlo a cabo. Pero Dios, en su misericordia, por el llamado que tenía conmigo, Dios me bloqueó 3 veces que las puertas se me cerraron. Así, ya tenía, según yo, preparado todo. Todo, ya. Aquí en mi mente estaba manipulado todo. ¿Dónde iba a ir? ¿Qué íbamos a comer? Y esto aquí, que pacatín, que pacatán. Pero Dios decía: mijito, estás perdido más que un piojo en una peluca. Amados hermanos, no estoy dando esto como un testimonio, estoy dando la verdad de que usted como yo muchas veces pecamos y le fallamos a Dios sin que quede remordimiento en nosotros, porque muchas veces tenemos el Espíritu de Dios contristado y no somos sensibles al llamado del Espíritu. Pero una cosa, que cuando usted es seducido, cuando usted es tentado, conforme a la palabra de Dios, usted pone en práctica lo que dice Proverbio 22. El hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Porque donde quiera que estemos, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, Dios todo lo sabe. Por eso repito, si la concubina hubiese detenido a pensar las consecuencias, no le falla. Ahora déjeme decirle, el mensaje no es únicamente para las mujeres.
El mensaje de esta tarde es para hombres, es para jóvenes. Sí. Porque dije al principio, no es de que usted esté embelesado y que usted le sea infiel a su marido o su marido le sea infiel a usted con otra mujer. No es el punto. Estamos hablando de la relación de la concubina con el levita en cuanto a que si hubiese pensado en las consecuencias, no hubiese fallado. Porque muchas veces nosotros no pensamos, nos dejamos ir a la ligera. ¿Sí? Dios me está enseñando. Le voy a decir esto también. Le digo, mi mamá me dijo, a ti no te calentaron el ombligo, me dijo. Porque últimamente, cuando digo últimamente, ya meses, en que las azucenas no me huelen, en que tengo mecha corta, que respingo por nada. Pero el Espíritu Santo me ha dado unas revolcadas como no tiene idea. Y me ha hecho volver al estudio que di de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Sea pues todo hombre presto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y todos los días leo esa porción bíblica, todos los días. Porque por lo que me sucedió, me he quedado medio asustado. No quiero saber nada. Y por eso es que el Espíritu administra mi vida. Porque me he puesto en una situación de que cualquier cosita me convierte en 220. Me he convertido en mecha corta. Y no es así. Porque todo trae consecuencias. Vea, David nunca se imaginó las consecuencias que iba a pagar si David se hubiese, en que lo hubiese no existe, pero si David hubiera tomado tiempo para pensar en las consecuencias, otro gallo le hubiera cantado. Pero David nunca figuró de que eso le iba, el pecado con Jezabel iba a hacer que él saliera del reinado. Iba a perder el hijo que había concebido con Jezabel. Iba a perder porque iba a morir su hijo Absalón. Iba a morir su hijo Amnón. Y la violación de Tamar. Si él hubiera pensado, reflexionado en esa situación, no le falla a Dios. Cuando Sansón le dijo a sus papás, escójanme esa porque esa me agrada. Y los padres le dijeron, hijo, ¿pero qué no hay mujeres hermosas aquí en la colonia, allá en la iglesia pentecostés, allá en la iglesia bautista? ¿Y qué dicen los jóvenes hoy en día? Ah, no, hombre, ahí en la iglesia no hay nada. Puros vejestorios, las jóvenes que hay son más aburridas. Hay que ponerse pilas, tenemos que estar en la onda. ¿Y cómo murió Sansón? Un hombre que recibió un llamado de Dios. Pero muchas veces los jóvenes así dicen. Un hombre con propósito de Dios, ¿cómo murió? Avergonzado, le sacaron los ojos. Porque déjeme decirle que fueron 3 mujeres las que tuvo. Porque se metió con una prostituta también. Y la tercera fue Dalila. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos un Dios longánime.
Por eso el mensaje de hoy es para dos tipos de personas. Aquellos que están planificando cómo van a llevar a cabo el pecado y aquellos que no lo han hecho. Si Dios habló a su vida, deténgase. Deténgase. Porque no sabe hasta dónde el pecado lo va a llevar. Porque una de las cosas, amados hermanos, es, como dije, no es que estemos hablando de infidelidad sexual, no estamos hablando del tema, pero estamos hablando de infidelidad espiritual. Por eso dije, el mensaje no es para mujeres únicamente, sino para hombres y jóvenes. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres y jóvenes hemos caído en una situación tan adversa de que poco nos da abandonar el camino del Señor para regresar a Egipto, porque consideramos que el camino del Señor es aburrido y estamos gastando las energías en Egipto, le estamos dando lo mejor que tenemos de parte de Dios al enemigo. ¿Sí? Dios es misericordioso y quiere reconstruir nuestra vida. Porque le digo, amado, hoy en día, hablando de la infidelidad espiritual, ese es el pan diario de muchos creyentes. Los padres, ¿saben qué es lo que sucedió? Cuando Josué, que fue el encargado de repartir todas las tierras, después que Josué muere, los ancianos que estaban trabajando con Josué, después esa generación, los padres empezaron a embelezarse con las tierras y dejaron de preocuparse por el culto a Dios, dejaron de orar, dejaron de buscar la presencia de Dios y admitían de que sus hijos llegasen allí al tiempo cuando quisieran, les diera la gana, y los mandaban a cazar iguanas para que pasaran el tiempo. Y ellos, bien gracias, buscando únicamente las mejores parcelas de la tierra. Y eso es lo que sucede hoy en día. Muchos padres han perdido la autoridad con sus hijos, porque se desvanecieron, porque creen de que sus hijos los van a juzgar por algo que hicieron ellos. Entonces temen llamarle la atención, temen corregirle. Si bien es cierto, hay hijos de que se han vuelto soberbios, que no quieren obedecer a sus padres, pero las consecuencias van a ser visibles, porque nadie que peca puede decir: yo me lavo las manos. No. Tristemente, hoy en día en las congregaciones, padres de familia han dejado a merced a sus hijos que vayan a la iglesia si quieren, y que cuando vayan, que se entretengan con el celular. Cuando usted vaya a la congregación, esté presto de que Dios va a hablar por medio de la Biblia, pero no por el celular. Y hoy en día muchos creyentes, muchos padres de familia han doblegado las manitas con los hijos porque no han tenido el control con ellos y se les fueron de las manos. Que van a dar cuentas a Dios, sí van a dar cuentas a Dios, pero también todo aquel hijo que ha sido enseñado, que ha sido predicado, que se le ha instruido con la palabra, va a dar cuentas a Dios por la infidelidad. Porque la infidelidad hacia Dios se paga caro. Se paga. Si alguien está por consumar el pecado, si alguien ha sido seducido, deje que el Espíritu de Dios le inste para que desista. Porque Dios es un Dios de restauración. ¿Sabe qué es lo que sucede? Por eso les decía, cuando Sansón fueron 3 mujeres. Y muchos creyentes hoy en día nos reímos. Me comí la primera.
y vamos por el segundo. No, no es que Dios sea alcahuete, como dijimos la semana pasada. Dios es longánime. Dios está propicio para restaurar nuestra vida, pero Dios quiere que vengamos a Él arrepentidos de nuestro pecado. Porque ¿saben lo que hace un buen pescador? Un buen pescador, cuando tira la línea, lleva su vara y tira la línea. Cuando siente que algo picó, lo tantea y ve de que es un pescadito grandecito. No lo saca en el momento, no empieza a enrollar la caña, no, le pega un jalón y le suelta el hilo. ¿Y qué hace el pez? Medio atontado, no sigue hacia adelante, no, él va hacia atrás. Como buen cristiano de Jesucristo, él va hacia atrás. Luego, cuando ve el pescador de que ya es tiempo, le pega otro jalón más fuerte y le suelta el hilo. Y el pescado todavía ahí tambaleándose, pero insistiendo en regresar de donde lo sacaron. Y la tercera, cuando el pescador dice, ahora sí, le pega un jalón bien fuerte que le desbarata el hocico. Entonces ya el pescado viene a despensas del pescador. Y el pescador, mire, sin agilamiento, sin perder la cordura ni la paciencia, empieza a enrollar el hilo, porque ya el pescadito ya no tuvo fuerza para resistir. Así hace Dios con nosotros. Amado hermano, si usted cree que la primera se salvó y que va a venir la segunda, no es porque Dios sea alcahueta o Dios sea ciego, simplemente de que Dios le está dando el hilo para que usted siga hacia atrás. Pero luego viene el segundo y va a ser una destrompada como no tiene idea. Y la tercera, que usted ya no va a poder resistir y Dios lo va a tener que recoger con palas en el piso. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Cuando tratamos de burlarnos de Dios, cuando tratamos de evadir los mandamientos de Dios, cuando no leemos la palabra, cuando no escudriñamos la palabra, cuando no oramos, cuando no doblamos nuestras rodillas, cuando hemos dejado de ayunar para santificar nuestra vida, eso trae consecuencias. Porque eso es lo que hace Dios. Nos da tiempo. Y nosotros decimos, lero, lero, candelero. No. No es así. Tenemos que meditarnos, hermano. Esta semana van a haber oportunidades para que usted y yo pequemos. Tratemos de analizar el mensaje de esta tarde. La experiencia de la concubina. Meditemos antes de dar el paso al frente para fallarle a Dios. Meditemos y abstengámonos, porque Dios nos ama. Pero hemos dicho de que Dios no es alcahuete, que su justicia es severa y porque es justo nos tiene que castigar. Tenemos que desistir. No esperemos el tercer jalón, porque déjeme decirle, no es lo mismo venir a los pies de Dios con el primer llamado de atención a tener que esperar la tercera llamada, porque en la tercera ya usted va a venir sin muelas, todo despedazado, todo quebrantado. Satanás va a barrer el piso con usted cuando no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso. Hermanos, hermanas, jóvenes, no desistan. No se alejen del camino del Señor. Pero seamos misericordiosos. Usted que todavía permanece en pie, restaure al caído con amor, con paciencia, con misericordia. Porque para eso Dios nos tiene en pie. No para ponerle el pie y que se termine de hundir, no. Porque el juicio lo hace Dios, no somos nosotros. Pensemos esta semana.
Van a haber, estemos a la expectativa, porque van a haber oportunidades bastantes para que usted y yo desistamos o para que usted y yo pequemos y le fallemos a Dios. Pero tenemos que estar prestos, tenemos que meditar, tenemos que estar conscientes de que Dios quiere restaurar nuestra vida, sea cual sea su condición, sea cual sea lo que usted lleva por dentro o en su mente. Si alguien estaba pensando clavarse algo, no se lo clave, no se lo clave, déjelo porque no es suyo, porque va a pagar las consecuencias y consecuencias amargas. Y Dios no quiere eso, porque Dios nos ama, pero quiere que restauremos nuestra vida, especialmente nuestra vida espiritual. Amados, yo le invito esta semana para que estemos a la expectativa, velando. ¿Por qué? Porque dije, no es malo ser tentado, lo malo es ceder a la tentación. Dejemos que el Espíritu administre nuestra vida esta semana y que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, en aquellas cosas que estamos tratando la manera de pensar, sabiendo de que son malas, llevarlas a cabo, porque Dios nos ama. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite. Padre Celestial, tu palabra ha sido entregada. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos de que tú te preocupas por nosotros y que hablas a nuestra vida a tiempo y fuera de tiempo. Pero en esta hora, mi Dios, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que bendiga, Señor, a cada familia, pero que también, oh Dios, que esta palabra sea el meollo de la existencia en esta semana. Que cada uno de nosotros estemos prestos y estemos decididos a no ser infiel, porque tú eres bueno. Tú no mereces lo que nosotros muchas veces hacemos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra intransigencia, perdona, oh Dios, nuestra falta de voluntad, pero más que todo, perdónanos por la negligencia que tenemos de haber abandonado tu palabra, de haber dejado la oración, de haber dejado lo espiritual por seguir los conceptos de la carne. Pongo en tus manos la vida de mi hermana Ana y en Texas. Bendícela, Señor. Dale fuerzas, porque no es fácil lo que está llevando. Mira a Wilber, mi Dios. Camino lejos. Pero tu palabra, Señor, es fiel. Tu palabra nos enseña de que tarde o temprano los que son tuyos regresarán. ¿En qué condiciones? Tú lo sabes. Por eso te ruego, Padre, que bendigas a mi hermana Ana, que le des fortaleza, que le des confianza, que le des fe y que se mantenga. Te pido por la vida de Kenny, por la vida de Jimmy, Señor, por su familia. Padre, bendice, Señor, a Marisol, bendice a Luis, y sea tu misericordia, Señor, tratando con este varón. Ayúdalo, mi Dios, para que si es tuyo, si es hijo tuyo, permítale que tú reconstruyas su vida, que tú lo levantes. Bendice a sus hijos, bendice la familia Godoy. Tú sabes, oh Dios, la situación por la que viven. Mira a estos niños, Señor. Pero Padre, la realidad de tu hija es una y la verdad tuya es otra. Pero es difícil hacerle entender que primero está tu verdad antes que su realidad. Ayúdanos, Señor. Bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos que escucharon o que van a escuchar el mensaje, pero que tu palabra, Señor, nos inste y que tu Espíritu Santo traiga el rema a nuestra mente para que día a día
nos esforcemos y peleemos la buena batalla de la fe a través de tu palabra, venciendo al pecado, para que el pecado no nos venza a nosotros. Padre, gracias, muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan una bendecida semana.